Nunca imaginé que un burro me salvaría de la verdad más oscura. Hola, me llamo Elena, tengo 34 años, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una noche sofocante en un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, donde mi marido y yo tenemos una casa para escapadas de verano. Esa noche, el aire estaba tan denso que parecía que la tormenta se estaba conteniendo, esperando su momento. Me desperté con una sensación pegajosa de inquietud. La tirantez de mi camisa de seda natural se había deslizado de mi hombro, y la tela húmeda se pegaba incómodamente a mi espalda. Eran las 3 de la madrugada y, en el silencio de aquella antigua casa de madera, algo extraño rompió la calma, un golpeteo rítmico desde la terraza trasera. No eran pasos humanos, sino un taconeo pesado y pausado que me heló la sangre. Me levanté despacio y me envolví en un fino albornoz de gasa azul celeste, atándolo justo en la cintura para resaltar mi figura, dejando el escote ligeramente abierto. Mis pies descalzos tocaron el fresco parqué barnizado mientras bajaba la vieja escalera que crujía bajo mi peso. El dobladillo del albornoz rozaba mis tobillos, provocándome una mezcla de escalofrío y excitación que siempre me había fascinado. Quise convencerme de que era solo el viento jugando con las contraventanas, pero algo en mi interior gritaba lo contrario. Abrí la puerta trasera y me quedé paralizada. Allí, bajo la luz plateada de la luna que iluminaba nuestro jardín lleno de jazmines y bugambillas, estaba él. No era un perro ni un lobo, sino un burro. Grande, de pelaje grisáceo, con mechones enredados y unas orejas largas que temblaban nerviosas. Me miraba fijamente con unos ojos enormes, húmedos y enmarcados por largas pestañas, llenos de una tristeza y sabiduría que me hicieron sentir un escalofrío. En su costado, una vieja cicatriz parecía el recuerdo de una carga pesada, y sus patas estaban manchadas de barro seco. ¿Qué haces aquí, pequeño?, susurré, dando un paso hacia él. Mi albornoz se movió con la brisa nocturna, y aunque él no se movió, soltó un suspiro cálido que, por alguna razón, me tranquilizó. No podía dejarlo allí. Regresé a la cocina, llené un cuenco con agua y cogí un par de manzanas. Cuando salí, la hierba húmeda mojaba mis pies y el frío me recorrió todo el cuerpo. Le ofrecí la manzana en la palma de la mano, y con sus labios ásperos y suaves a la vez, tomó el fruto rozando mi piel. Sentí una extraña cercanía. Lo llamé Don Álvaro, un nombre que surgió solo, porque a pesar de su aspecto desaliñado, había en él una nobleza imposible de ignorar. Aquella noche, sin saberlo, comenzaba un capítulo que cambiaría mi vida para siempre. La mañana siguiente parecía prometer tranquilidad, pero la realidad no tardó en romper esa ilusión. Mi marido, Carlos, regresó antes de lo esperado de su viaje de trabajo en Sevilla. Aparcó su coche negro de alta gama frente a la casa, y yo estaba en el porche, vestida con un sencillo vestido de lino blanco que dejaba entrever mis rodillas y resaltaba el bronceado de mi piel. Carlos salió del coche, ajustándose la chaqueta de su traje caro con ese aire arrogante que siempre me había resultado tan familiar. Al ver a Don Álvaro tranquilamente comiendo hierba junto a la pérgola, su expresión cambió de inmediato. Elena, ¿qué demonios es este circo?, dijo con voz helada. ¿De dónde ha salido ese animal? Respiré hondo y traté de explicarle que el burro había aparecido esa noche, que parecía perdido, pero su gesto de desdén fue inmediato y cruel. Quiero que lo quites de aquí. En una hora, este lugar debe estar libre de ese olor y suciedad. No necesito que mi casa huela a establo. Se acercó con el maletín en mano, listo para espantarlo, y en ese momento sucedió algo que jamás habría imaginado. Don Álvaro, que hasta entonces parecía el epítome de la calma, se giró de repente y se colocó entre Carlos y yo. Emitió un rebuzno fuerte y profundo, tan potente que parecía que la tierra misma temblaba bajo nuestros pies. Carlos retrocedió, pálido, con los ojos abiertos de par en par. En la mirada del burro no había miedo, sino una amenaza clara y directa. ¿Lo has visto? Está loco, chilló mi marido, retrocediendo hacia el coche. Si no lo sacas tú, llamaré a alguien para atraparlo. Pero yo sabía que Don Álvaro no se iría. Y tampoco lo haría yo. Por primera vez en años, al mirar a mi marido asustado y a ese animal que me protegía con todo su ser, sentí que el burro sabía algo sobre Carlos que yo desconocía. Algo que me aterraba más que aquella visita nocturna inesperada. Fue entonces cuando,
al notar un leve tintineo en el bolsillo de la chaqueta que Carlos dejó caer sobre un banco lleno de papeles viejos, vi un destello metálico. Me acerqué y descubrí el borde brillante de un envoltorio que no parecía de cigarrillos, junto con un ticket de una tienda de lencería en Málaga, una ciudad en la que Carlos no tenía negocios ni conocidos. Mi corazón se apretó y supe que la noche solo acababa de empezar. Los días que siguieron se tiñeron de un silencio tenso, tan pesado como la niebla que se posa en las montañas al amanecer. En la casa, la presencia de don Álvaro parecía dividir el espacio en dos mundos antagónicos, el mío, donde él era un guardián silencioso, y el de Carlos, que se negaba a compartir cualquier rincón con ese animal que consideraba una molestia. Cada mañana, él pasaba de largo, evitando siquiera mirar al burro, y lo llamaba una bestia testaruda. Pero yo sentía como, dentro de mí, una cuerda invisible se tensaba cada vez más, desgarrándome entre la lealtad a mi marido y la protección hacia aquel ser que, sin saber cómo, había encendido una llama de esperanza y verdad. Aquella noche, Carlos anunció que tendría una reunión urgente en Málaga y que tendría que quedarse allí varios días. Mientras él se retiraba al baño para ducharse, me quedé sola en el dormitorio, frente al espejo, peinando lentamente mi cabello. Vestía un conjunto de lencería negra de encaje y un ligero camisón de satén burdeos que acariciaba mi piel con cada movimiento. El reflejo me devolvía la imagen de una mujer que parecía segura, pero que por dentro se deshacía en mil pedazos. De repente, desde la cocina, un ruido seco me sobresaltó. Bajé rápidamente, mis tacones de charol resonando en el suelo de cerámica. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Don Álvaro estaba en medio de la cocina, y con el hocico había logrado abrir la traba de la puerta que daba a la terraza. Frente a él, una bolsa de viaje que Carlos había dejado descuidadamente, y de la que emergía algo más que solo ropa. El burro olfateaba y gruñía con un sonido gutural, extraño para un animal herbívoro. Me acerqué, y mis zapatillas de terciopelo hicieron un sonido apagado sobre el suelo frío. ¿Qué has encontrado, chico?, susurré, acariciando su crin áspera. De la bolsa cayó un teléfono antiguo, de esos con botones grandes, que a menudo se usan para tarjetas SIM secundarias o secretas. Sentí que mis manos temblaban mientras lo tomaba, no estaba bloqueado. Entonces, la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Te espero, papi. Tu gatita te extraña. Ya compré esas botas altas que tanto te gustan. Junto al texto, una foto borrosa mostraba a una mujer rubia, joven y provocadora, vestida con látex negro y botas de tacón alto, posando frente a un edificio que reconocí al instante, un barrio residencial de Marbella. La sangre se me heló en las venas. No era solo una aventura más, era un juego sucio basado en secretos oscuros y fetiches que Carlos jamás se había atrevido a compartir conmigo. En ese instante, escuché que el agua del baño se detenía. Rápidamente devolví el teléfono a la bolsa y, con un suspiro profundo, empujé a don Álvaro hacia el jardín, pegando mi mejilla a su cálida nariz. Tranquilo, cariño, no es momento, le susurré, intentando calmar un corazón que latía con una mezcla de miedo y rabia. Aquella noche, mientras fingía ser la esposa perfecta, sabía que nada volvería a ser igual. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas esquivas. Me puse una falda lápiz de cuero ajustada que ceñía mis caderas con una sensualidad contenida, combinada con una blusa semitransparente que dejaba adivinar las curvas de mi cuerpo sin revelar demasiado. Carlos me lanzaba miradas fugaces, pero sus ojos estaban vacíos, perdidos en pensamientos que no compartía conmigo. Parecía ausente, como si ya estuviera en otro lugar, en ese oscuro mundo que yo apenas comenzaba a descubrir. Cuando él anunció que debía irse temprano a su reunión, me sentí atrapada en una mezcla de frustración y resignación. Pero justo cuando Carlos salió con su maletín, don Álvaro apareció en el umbral del porche, erguido y firme, bloqueando su camino hacia el coche. Carlos se detuvo, molesto, y gritó, «Quítate de ahí, maldita bestia». Levantó la pierna para patearlo, pero el burro no se movió ni un centímetro. En cambio, mostró los dientes con un gesto feroz, listo para defenderme. Corrí hacia él, mis tacones resonando con fuerza sobre el empedrado, y agarré con firmeza la brida improvisada que le había hecho con un cinturón viejo. «Déjalo en paz, Carlos», dije con voz fría y dura. Mi mirada se cruzó con la suya,
y por primera vez vi miedo en sus ojos. Dio un paso atrás, subió rápidamente al coche y arrancó, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio aún más pesado que antes. Me quedé allí, acariciando la cabeza de don Álvaro, sintiendo que esa noche algo dentro de mí había despertado para siempre. No podía permitir que ese animal, que parecía protegerme de un peligro invisible, fuera expulsado de mi vida. Sentí una fuerza nueva, una determinación que no sabía que poseía. Esa misma noche, me encerré en mi habitación y abrí un pequeño cofre donde guardaba las llaves del coche y algo de dinero en efectivo. Me cambié rápidamente, unos pantalones ajustados de cuero negro y una chaqueta corta de piel que resaltaban mi figura esbelta, combinados con botas militares altas que me daban un aire imponente. Me até el cabello en una coleta apretada y me cubrí el rostro con una bufanda oscura para no ser reconocida. Don Álvaro se acercó a la puerta del garaje, presionando con el hocico la puerta del coche, como si supiera que esa noche saldríamos juntos. Sentí que me convertía en una cazadora en medio de la oscuridad, lista para enfrentar lo que fuera que me esperara al otro lado. El destino había cambiado su rumbo, y yo estaba preparada para seguirlo hasta el final. El rugido de la lluvia golpeando el techo de mi todoterreno marcaba el ritmo acelerado de mi corazón mientras conducía por la sinuosa carretera que serpenteaba entre los olivares de la comarca de la Axarquía. Llevaba ya casi 2 horas al volante, y las gotas resbalaban por el parabrisas, difuminando las luces lejanas. Carlos había desviado su ruta habitual, tomando un camino secundario que me llevó hacia un pequeño pueblo casi olvidado, llamado El Pinar, en la frontera entre Málaga y Granada. El aire dentro del coche estaba impregnado de una mezcla extraña, el aroma a cuero caro de mis guantes, el olor a hierba mojada que traía don Álvaro desde el maletero, y un toque metálico de tensión que parecía hacerse tangible. Don Álvaro, incómodo pero alerta, había logrado acomodarse en el espacio que conseguí dejando los asientos traseros plegados. Su cabeza pesada se asomaba entre los 2 asientos delanteros, y su aliento tibio rozaba mi cuello, una sensación que, aunque extraña, me daba fuerza y tranquilidad. A medida que avanzábamos, percibía como el animal captaba cada ruido, cada cambio de sombra, como si supiera que estábamos entrando en un territorio prohibido. Finalmente, ante nosotros apareció un cartel destartalado que anunciaba el hostal El Refugio Nocturno. Su neón parpadeaba en rojo y verde, lanzando reflejos desvaídos sobre los charcos embarrados. Aparqué en un rincón oscuro, lejos de la vista de la calle principal, entre pinos altos que parecían custodiar el lugar. Apagué el motor y, con la capucha de mi chaqueta echada hacia adelante, susurré a don Álvaro: aquí estaremos seguros, al menos por un rato. Me deslicé fuera del vehículo con cuidado, el sonido de mis botas militares absorbiendo la humedad del suelo. El aliento del burro se volvió más pesado, pero no mostraba signos de miedo. Entramos al hostal por una puerta lateral, evitando el bullicio del bar principal. El interior era una mezcla de decadencia y lujo barato, moqueta raída, luces tenues y un olor a tabaco rancio mezclado con perfume barato. Caminé con paso decidido hacia una pequeña habitación con terraza cerrada, donde pude esconderme a observar sin ser vista. Desde la ventana, pude divisar a Carlos. Estaba sentado en un sillón de cuero desgastado, rodeado por un grupo de hombres y mujeres de apariencia variopinta, algunos con chaquetas de cuero, otros con pieles falsas y trajes caros. En medio de ellos, una mujer rubia, vistiendo un corsé de charol rojo y unas botas altas de tacón, parecía tener el control absoluto. Carlos, con la camisa blanca desabrochada y las mangas remangadas, sostenía la mano de aquella mujer, limpiando delicadamente su pie con un pañuelo, como un siervo devoto. La escena me heló la sangre. No era solo una infidelidad, era una humillación pública, un oscuro ritual de sumisión y poder al que mi marido se había entregado voluntariamente. Y yo estaba allí para presenciarlo, para enfrentar la verdad que durante tanto tiempo había evitado. Don Álvaro emitió un sonido grave, como una trompeta de advertencia. Sabía que aquello no era un juego, sino una batalla que acabaría con todo lo que conocía. Y yo estaba dispuesta a luchar. Sentada en la penumbra, con la mirada fija en aquella escena que parecía sacada de una pesadilla, sentí como una mezcla de incredulidad y rabia me invadía. ¿Cómo había llegado Carlos a ese punto? ¿Cómo podía humillarse así, entregando su voluntad a una desconocida que dominaba cada movimiento suyo? Mis manos se apretaban contra el borde de la mesa,
sintiendo el frío del plástico barato, mientras mi mente intentaba encontrar una explicación, una salida, alguna forma de revertir esta caída en picado de la persona que creía conocer. Pero lo más inquietante no era solo la infidelidad o la humillación, sino ese vínculo invisible que parecía unir a Carlos con esa mujer y con un mundo oscuro que yo apenas comenzaba a entender. Don Álvaro, a mi lado, permanecía alerta, sus ojos brillando con una inteligencia que me desconcertaba. Era como si él supiera más de lo que yo podía percibir, como si hubiera intuido desde el principio que esta noche marcaría un antes y un después en mi vida. Recordé el collar de cuero con púas que encontré en el contenedor de basura del hostal, ese objeto desgastado y manchado que parecía contener la historia oculta de don Álvaro y, quizás, la mía también. La conexión entre el burro, Carlos y aquella mujer rubia me parecía un enigma imposible de resolver, pero sentí que no podía dar marcha atrás. Debía seguir adelante, enfrentar la verdad, aunque me destrozara por dentro. Pensé en todas las veces que había fingido ignorar las señales, las ausencias, los mensajes ocultos, y en cómo ahora, frente a esa imagen de sumisión y poder, me sentía más fuerte y decidida que nunca. No podía permitir que Carlos siguiera destruyendo nuestra vida, ni que esa oscuridad se extendiera sin control. Mientras las luces del hostal parpadeaban y la música lejana seguía sonando, una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás no estaba sola en esta batalla. Don Álvaro no era solo un burro perdido, era mi guardián, mi aliado inesperado en un juego mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y juntos, íbamos a descubrir hasta dónde llegaba la red de mentiras y secretos que mi marido había tejido a mi alrededor. Pero, ¿estaba preparada para lo que encontraríamos? El miedo y la determinación se mezclaban en mi pecho, mientras la noche avanzaba y el destino comenzaba a revelar su rostro más cruel. Justo cuando creía que nada podía sorprenderme más, la noche dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Estaba observando desde la terraza cerrada, con don Álvaro inquieto a mi lado, cuando de repente la puerta principal del hostal se abrió de golpe. Un hombre apareció entre la penumbra, vestido con ropa de camuflaje y fumando un cigarrillo con aire despreocupado, como si nada de lo que ocurría allí le afectara. Su presencia rompió la atmósfera tensa y dejó claro que no era un simple huésped ni un empleado común. Vi cómo se acercaba al contenedor de basura cercano y arrojaba algo dentro con indiferencia antes de volver a entrar al edificio. Don Álvaro se tensó al instante, pegando las orejas contra la cabeza y emitiendo un gruñido grave, como si reconociera a ese hombre y supiera que traía problemas. Mi instinto me gritaba que ese desconocido no era ninguna coincidencia, sino una pieza clave en el rompecabezas oscuro que estaba desvelando. Mientras trataba de procesar esta nueva amenaza, me di cuenta de que la situación había cambiado radicalmente. El lugar que antes parecía un refugio ahora se convertía en una trampa, y la seguridad que había sentido al llegar se evaporaba con cada segundo que pasaba. La tensión se palpaba en el aire, y supe que debía actuar rápido si quería proteger a don Álvaro y a mí misma. Sin embargo, antes de poder moverme, vi cómo el desconocido se dirigía hacia nosotros, sus pasos lentos y decididos. La música y las voces en el interior se apagaron, y una sensación de peligro inminente me envolvió. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez, comprendí que aquello no era solo una batalla personal contra mi marido, sino que me había adentrado en un mundo donde nada era lo que parecía, y donde cada movimiento podía ser el último. Don Álvaro emitió un sonido profundo y vibrante, una advertencia que resonó en mis entrañas. En sus ojos vi la misma determinación que sentía en mí, y supe que estábamos juntos en esto, enfrentando no solo a hombres y mujeres, sino a secretos que amenazaban con destruirnos. Pero, ¿qué secretos? ¿Y qué precio tendríamos que pagar por descubrirlos? La noche acababa de empezar, y el juego se había vuelto mortal. El hombre de camuflaje avanzaba hacia la terraza con una calma inquietante, cada paso resonando con autoridad en el silencio que se había apoderado del hostal. Su rostro permanecía en sombra, pero sus ojos brillaban con una mezcla de frialdad y conocimiento oscuro. Don Álvaro, sin apartar la mirada, erguió las orejas y emitió un bramido bajo, como un aviso a quien osara cruzarse en nuestro camino. Cuando el extraño llegó a la barandilla, levantó la mano y, con un gesto seco, indicó que guardara silencio. No te preocupes, Elena dijo con voz grave y sorprendentemente familiar, sé quién eres y sé por qué estás aquí. Mi corazón se aceleró y una oleada de confusión me invadió. ¿Cómo podía conocer mi nombre?
¿Qué vínculo oculto tenía con todo esto? El hombre se presentó como Marcos, un antiguo aliado de Carlos que había decidido romper con ese mundo clandestino de oscuridad y poder. Me explicó que el burro, don Álvaro, no era un simple animal, sino un símbolo, un guardián atrapado en una red de engaños y traiciones. El collar que había encontrado era una señal, un vínculo con ese pasado oculto que ahora se desvelaba ante mis ojos. Marcos me contó que Carlos estaba involucrado en algo mucho más siniestro que una simple infidelidad, una red de apuestas ilegales, peleas clandestinas y juegos de poder que se extendían mucho más allá de lo que podía imaginar. La rubia en el corsé rojo era solo una pieza más en ese tablero, una mujer encargada de mantener el control y la sumisión de los participantes. Mientras me hablaba, sentí que el peso de la verdad me aplastaba, pero también una chispa de esperanza. Marcos estaba dispuesto a ayudarme a desentrañar esa red y a sacar a Carlos de ese abismo, si es que aún era posible. Pero advirtió que el camino sería peligroso y que no podía confiar en nadie más. De repente, un ruido metálico rompió la conversación. Miramos hacia la puerta y vimos como la seguridad del hostal, 4 hombres corpulentos vestidos de negro, comenzaban a rodearnos. Se acabó el tiempo, murmuró Marcos. Esto es solo el principio. Prepárate, porque lo que viene es una lucha por la supervivencia. Con el corazón en un puño y la adrenalina corriendo por mis venas, supe que ya no había vuelta atrás. Don Álvaro y yo estábamos atrapados en un juego mucho más oscuro y violento de lo que jamás habría imaginado. Y solo juntos podríamos enfrentarlo, aunque el precio fuera nuestra propia alma. El aire se volvió irrespirable, cargado de tensión y adrenalina, mientras la escena se convertía en un caos controlado por una violencia contenida. Don Álvaro, con sus enormes ojos brillando bajo la luz tenue, se tensó como una bestia salvaje a punto de saltar. Su respiración era pesada, sus patas firmes sobre el suelo resbaladizo y frío. Yo, vestida con el traje negro de elastano mate que se ceñía a cada curva de mi cuerpo, las botas militares que apretaban mis tobillos, me sentía como una guerrera lista para la batalla definitiva. La chaqueta corta de cuero solo intensificaba esa imagen de fuerza y vulnerabilidad entrelazadas. Los hombres de negro se acercaban lentamente, sus porras moviéndose con una precisión amenazante, mientras la música de fondo había dejado de sonar, reemplazada por el sonido seco de los pasos y la respiración acelerada. El rostro de la mujer de corsé rojo apareció por un instante en la penumbra, observando desde su trono improvisado con una mezcla de desdén y expectación. La tensión alcanzaba su punto álgido, y el público, esos espectadores habituados a la violencia y el poder, contenía el aliento, esperando el desenlace. En un instante, todo estalló. Don Álvaro se lanzó hacia adelante con una fuerza inesperada, sus patas traseras golpeando con la potencia de un martillo contra el primer hombre que intentó detenernos. El impacto resonó como un trueno, haciendo que la multitud gritara con una mezcla de sorpresa y emoción. Sentí como el suelo temblaba bajo mis pies, y en ese momento comprendí que no éramos simples espectadores en un juego macabro, éramos protagonistas de una batalla que definiría nuestro destino. Con decisión, me adelanté, sacando de mi bolsillo un pequeño spray de pimienta, mi única arma real. El primer agresor se abalanzó sobre mí, pero lo rocié con rapidez y precisión. Su reacción fue inmediata, alejándose con un grito ahogado, lo que me dio la oportunidad de avanzar hacia Carlos, que se mantenía arrodillado en el centro de aquel circo salvaje, con la humillación aún reflejada en su rostro. Don Álvaro, firme a mi lado, parecía un guardián implacable, una sombra protectora que no dejaría que nada nos derribara. La batalla había comenzado, y la sangre, el miedo y la rabia se mezclaban en un torbellino imparable. Pero en medio de aquel caos, sabía que aún quedaba un último movimiento por hacer, una jugada maestra que cambiaría el juego para siempre. Y yo estaba dispuesta a jugarla, cueste lo que cueste. El estruendo de la pelea resonaba como un rugido ensordecedor dentro del viejo hangar, mientras el caos se desataba a nuestro alrededor. Don Álvaro, con una fuerza que desmentía su tamaño, embistió con furia a los hombres que intentaban rodearnos, sus patas golpeando el suelo con un poder casi sobrenatural. El polvo se levantaba en nubes, mezclándose con los gritos y el olor a sudor y sangre fresca. Yo, con las manos firmes y la mente clara, avanzaba a su lado, sintiendo como cada latido de mi corazón se sincronizaba con el de aquel noble animal que se había convertido en mi aliado inseparable. Vi a Carlos arrodillado, derrotado,
con la camisa blanca manchada y el rostro marcado por la humillación y el rencor. Me acerqué lenta, mis botas hundiéndose en la arena suelta, y con voz firme y fría le dije: «Esto se acabó, Carlos. Tu juego termina aquí». Saqué de mi bolsillo el segundo teléfono que había encontrado, el que guardaba como prueba y como símbolo de todo lo que él había perdido. Lo aplasté con el tacón, escuchando el crujido seco que resonó como el cierre definitivo de un capítulo oscuro. Don Álvaro apoyó su cálida cabeza sobre mi hombro, como confirmando mi sentencia. En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando la llegada de la policía. Los invitados al sangriento espectáculo huían despavoridos, dejando tras de sí un silencio pesado y cargado de promesas de justicia y venganza. Pero justo cuando creía que todo había terminado, sentí una vibración inesperada en el interior de mi chaqueta. Busqué en el bolsillo y encontré un pequeño dispositivo antiguo, un buscapersonas, que mostraba un mensaje helado: objeto comprometido. Iniciar protocolo de limpieza. Nueva supervisora, Elena. Bienvenida a la familia. Esperamos instrucciones. Mi respiración se cortó, y una sensación fría recorrió mi columna vertebral. Carlos no era más que una pieza en un juego mucho mayor, y yo, sin querer, acababa de tomar su lugar. Miré a don Álvaro, cuyos ojos reflejaban una calma inquietante. Él ya sabía, desde el principio, que este camino no sería fácil. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a asomarse entre las montañas, supe que mi vida había cambiado para siempre. Era hora de enfrentar el verdadero poder que se escondía en las sombras, y de descubrir qué significaba, realmente, ser parte de esa familia oscura y peligrosa. La caza apenas comenzaba.